베레아 사람은 Hechos 17, del 11 a 12, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pero recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y muy distinción, y no pocos hombres. Amén. Alma mía, ofrezcámonos con amor y humildad. 전능하신 주여, 이른 아침 우리 주를 찬송합니다. 거룩 자비하신 주여, 성삼위일체 우리 주로다. 거룩 주의 보좌 앞에 모든 성도 면류관을 벗어드리네. 온 천사 모두 주께 굴복하니 영원히 위에 계신 주로다. 거룩 주의 빛난 영광, 모든 죄인 눈 어두워 보지 못하네. 거룩하시니가 주님밖에 믿고 온전히 전능하신 전능하신 주여, 천만국 모두 주를 찬송합니다. 전능하신 주여, 성삼위일체 우리 거룩하신 하나님, Padre Dios glorioso, te damos gracias porque nos has dado tu gran amor y gracia y has hecho la oportunidad que nosotros en esta hora podamos rendir este culto delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder entender esa verdad y ayúdanos, Señor, a poder estar llenos de ese gozo, estar despiertos y así amar a tu iglesia y servir a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que en este culto sea un culto que esté lleno de la gracia y la verdad y obra a través del Espíritu Santo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리되니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 있도다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력 있도다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 눈보다 더 희게 맑히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 맑히시니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력 있도다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로라 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송주니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력 있도다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양이 매우 귀중한 피로다 이 시간 보혈의 En 공로를 esta hora, dependiendo de la sangre de Cristo, en su misericordia, oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido delante tuyo. Padre Dios, nosotros solamente podemos depender de tu sangre. Padre Dios, nosotros venimos, Señor, delante tuyo en esta hora. Ayúdanos, Señor, a poder ser limpios de todas las cosas de este mundo, incluso de las cosas que vienen dentro de nosotros. Perdónanos, Señor, por esos momentos en el cual no hemos podido confiar en ti, que no hemos dejado y no hemos entrado por completo delante tuyo. Ayúdanos, Señor, que cada uno de nosotros podamos tener esas fuerzas y entregarnos delante tuyo. Ayúdanos, Señor, a poder unirnos delante tuyo, así conocer esa vida y esa gracia que está dentro de tu vida. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos estar firmes delante tuyo. Padre Dios, ayúdanos, Señor, perdónanos, Señor, por cada uno de nosotros, por esos momentos en el cual nosotros hemos seguido a nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos. Ayúdanos, Señor, a solamente mirarte a ti. Recibe el Espíritu de cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a depender de la sangre de Cristo y ser humildes delante tuyo. Ayúdanos, Señor, hasta ahora, Señor, poder recibir tu palabra y ayúdanos, Señor, a poder ser refortalecidos delante tuyo. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús.
Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 주님을 의지합니다. 내 삶의 주님을 사랑합니다. 주님을 사랑합니다. 오 할렐루야. 주님께 감사합니다. 주님께 감사합니다. 오 하나님의 사랑과 Padre, que eres lleno del amor y a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros que hemos recibido tu amor, nosotros como tu iglesia nos hemos reunido en esta hora, en este culto, y te damos gracias porque nos has sido conocer tu gracia y tu amor. Ayúdanos, Señor, a poder tener frutos obedeciendo tu palabra en toda nuestra vida y así poder triunfar dentro de ti. Ayúdanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos vivir con ese testimonio de Jesús y testificarte a ti. Ayúdanos, Señor, para que así también a través del Espíritu Santo nosotros podamos sostener a esa obra que tú nos has dado a nosotros y así poder tener esa fe que podamos entregar delante tuyo y ser verdaderos bereanos. Y ayuda, Señor, que tú nos has dado el nombre de Jesús, que es la luz. Y ayúdanos, Señor, a arrodillarnos uno y otra vez delante de ese nombre y así buscar esa gloria y así depender y tener sed de ese nombre y así tener esa fe y esa gracia y darnos la bendición. Tú has hecho que nuestra iglesia fuera edificada para volver a la palabra de Dios, para tener esa fe que se apta delante tuyo. Ayúdanos, Señor, para que tú puedas obrar dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Y te queremos pedir por nuestro obispo mayor, ayuda, Señor, para que él tenga esa paz que viene de ti, también esa salud hasta el último tiempo. Y ayuda, Señor, te queremos pedir también por nuestro obispo que has puesto a través del Espíritu Santo. Ayuda, Señor, para que él tenga la sabiduría y el conocimiento y el poder del ministerio. Y hoy, al llevar tu palabra, ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra de gracia, esa palabra de amor y esa palabra de misericordia
misericordia. Ayúdanos, Señor, que esa palabra pueda entrar en nuestro espíritu y pueda atravesar todos nuestros huesos y conyunturas. 수호와 재건하는 Padre Dios, ayuda, Señor, que todos nuestros miembros de nuestra iglesia Songnal y todos nuestros verianos puedan esforzarse para la edificación de nuestra iglesia y para que nuestra iglesia vuelva a tener esa fuerza y así pueda sobrepasar todas las cosas. Danos fe sobre fe y ayúdanos, Señor, que así nosotros podamos proteger a nuestra iglesia. 하나님 아버지 우리 성락 베리아인들 김성현 감독님의 Y ayuda, Señor, para que todos nuestros miembros puedan ayudar ese ministerio del obispo. Y ayuda, Señor, para que así todos juntos podamos triunfar y realizar tu iglesia. Ayuda, Señor, en ese avivamiento que vamos a tener esta semana. Y ayuda, Señor, que en ese avivamiento de verano podamos estar llenos de esa gracia y estar llenos de ese gozo. 예수 이름으로 Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 여호와는 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. 내가 여호와의 집에 영원히 거하리로다. Amén. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽었나니 그런즉 이제는 내가 산 것 아니요 오직 내 안에 그리스도가 사신 것이라. 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하시어 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라. 노니여 마세서 나는 죽고 예수님만. 노니여 마세서
성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 성령 충만 하나님 아버지 Padre Dios glorioso, te damos gracias porque hemos venido con nuestras ofrendas para confesar nuestra fe delante tuyo. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de construcción. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre puedan ser recordados con su fe. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias que han cumplido con esa palabra que viene de ti, recuérdalos a cada uno de ellos. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han dado esa ofrenda determinada, que han determinado delante tuyo. Ayuda, Señor, y bendícelos a cada uno de ellos. Te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de crecimiento. Ayuda, Señor, que ellos y sus familias siempre tengan la bendición que viene de ti. Padre Dios, y también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo. Ayuda, Señor, que cada uno de ellos tengan tu bendición y tu gracia. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante del Señor, no solamente en ustedes, sino en sus familias. Aleluya.
오늘 하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Juan capítulo 6, versículo 53 hasta el 58. Juan 6, versículo 53 hasta el 58. Vamos a leer todos juntos. 시작. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Que come mi carne y bebe mi sangre, y en mí permanece y yo en él. Como en me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Amén. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que nosotros podamos tener ese corazón obediente, y también oremos por el obispo para que tenga el poder y la gracia del Señor. Vamos a orar todos juntos. 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리의 심령이 활짝 열리며 주의 말씀에 그 진리의 말씀을 우리가 정말 말씀을 깨닫고 정말 우리의 영혼이 감동받고 성령의 인도함을 받는 귀한 시간 될 수 있도록 하나님이 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증거하시는 감동일설의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력으로 역사하여 주시고 그 말씀을 통하여 듣는 우리 심령이 깨닫고 주 앞에 나가는 거룩한 시간이요, 우리가 그 믿음을 합해 나가는 하나님과 연합하는 귀한 시간 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감동을 붙들어 주시고 주께서 말씀하실 때 성령으로 인도하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 우리가 정말 그 말씀 앞에 겸손히 순종해 나가는 시간 되게 도와주시고 하나님의 뜻하시는 바 이 귀한 시간 주의 뜻을 세워나가며 주께로 나가는 우리의 모든 심령 되게 도와주시고 감독님에게 역사하여 주시고 성령 우리 인도하여 주시고 도와주시옵소서. 우리 하나님의 뜻이 이끌어 나타날 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, 오늘 귀한 성일에 damos gracias porque nos has permitido este día santo y deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y también ayuda a todos nuestros miembros. 영원하신 Ayuda, Señor, 뜻과 para poder conocer y poder recibir ese tu voluntad y ese plan que has tenido. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 예수 Crea en la sangre de Jesús. Vamos a leer todos juntos la síntesis. 시작. Dios es vida eterna. Él amó al mundo y envió al unigénito para dar la vida eterna. Él da su sangre preciosa. Nuestra fe está en la sangre del Señor Jesús. Si no hubiera derramado su sangre, no hay perdón. Cuando Dios envió al unigénito al mundo, Dios da su propia sangre. El unigénito vino en carne, la cual es su carne, su sangre. Nosotros no creemos en una figura, ni creemos en una historia sobre el cielo. Nosotros creemos en la sangre de Jesucristo, que fue derramada según la voluntad de Dios. Debemos tomar de su sangre para obtener la vida. Jesús murió en la cruz para derramar su sangre. Las personas dicen, ¿cómo puede tomar de su sangre? Pero se debe tomar de ella para obtener la vida eterna. Esta es la voluntad que Dios determinó desde antes de la eternidad. Jesús nos salva al morir en la cruz y nos compra al derramar su sangre. Nos hemos convertido en su pertenencia. Nosotros, al recibir el bautismo, aceptamos el mérito de Jesús. Entramos en la puerta del cielo con su sangre. Dios ama a Jesús y la iglesia es el cuerpo de Jesús. Dios verdaderamente ama a la iglesia. Cuando amamos a la iglesia, es amar a Jesús. Esto complace a Dios. Amén. 우리가 예수 그리스도와 Nosotros, el hecho de que nosotros nos convertimos uno con Jesús 우선되는 과제입니다. es algo que debe ser algo muy importante y primordial en nuestra vida de fe. 십자가에서 죽으신 Jesús, para poder salvarnos a nosotros, Él, nuestro Señor, Él murió en la cruz 이제
우리가 주님과 연합되면서 Y todo este plan y esta voluntad que el Señor realizó en esta tierra es complementada en el momento en el cual nosotros creemos y nos 명령하시고 unimos a Él. 또 오늘 그가 일하시는 Y como el Señor, Él declaró todas las promesas y Él, en las obras que Él está haciendo en esta hora, y en esta hora es algo que nosotros tenemos que adaptarnos ante ello. Por eso, cuando nosotros hablamos sobre que nosotros creemos en Jesús, es algo que nosotros personalmente tenemos que preguntarnos y evaluarnos a nosotros mismos. Nosotros 오해하던 것들을 podemos encontrar muchas malinterpretaciones que tenemos acerca de la palabra del Señor y acerca de Jesús que llegan a desviarnos de la fe, y podemos pensar que nuestra fe solamente es una aceptación intelectual, o de pronto nuestra fe es algo que nosotros realizamos, es una fe que nosotros realizamos, o hay personas que podrán pensar pues cuando piensan acerca de la fe sobre esos beneficios que uno puede tener al creer en Jesús. 옳게 하는 거. O hay personas que solamente se enfocarán en el hecho de solamente el aceptar que existe un Dios o acerca de la fe. Pero queridos hermanos, nosotros no podemos dejar tener nuestra fe en esto. Y también hay unas costumbres dentro de nosotros que solamente pensamos que el hecho de aceptar ese conocimiento, esa información, es el hecho de significa que nosotros estamos creyendo. Pero tenemos que saber que esto no es así. Esto no es así. 교회자들도 Esto no es algo común que nosotros podemos encontrar entre los miembros laicos, sino que esto también es algo que nosotros podemos encontrar en los pastores y en medio de los que realizan el ministerio. El hecho de solamente conocer, el ser conscientes de que hay un Dios, 자체를 de ser conscientes, de ser que uno puede conocer que existe un Dios, eso no significa que nosotros creemos en Dios, pero hay personas que piensan que solamente con aceptar y tener ese intelecto ante esto, entonces uno va a tener la fe. Y podemos ver que incluso los pastores, incluso los santos miembros, los miembros de la iglesia tienen el mismo, pues están de acuerdo con ese significado de ese concepto de creer, y llegan al punto de que llegan a definir que la fe es así. Pero tenemos que saber que así no es la fe que el Señor nos está dando a nosotros, y esto llegará a una fe completamente diferente de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Qué es el creer? ¿Qué es el creer? Es que nosotros, al conocer ese mérito y esa redención del Señor, ahora nosotros nos entregamos delante del Señor y dependemos de Él un 100%. Esto es lo que nosotros podemos definir como creer. Yo creo, el tener la fe. 그리스도의 인격에 나를 Es que nosotros nos entregamos delante de nuestro Señor, no solamente físicamente o de un pensamiento, sino que nos entregamos a su personalidad, a su persona, y también nos entregamos a su naturaleza, entregamos todo nuestro ser delante del Señor. Pero obviamente, pues no es fácil que nosotros lleguemos a ese tipo de nivel pues espiritual, si lo hablamos un poco más simplificadamente, y es difícil llegar a esto, y incluso podemos decir que es natural no llegar a esto, o pues nosotros pues no podemos llegar a esto. Pero la verdad es que podemos pensar, esto es algo imposible de hacer. Si nosotros definimos que esto es imposible, entonces estamos malinterpretando la palabra del Señor. O sea, no es algo imposible. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? El problema en todo esto, ¿qué es? Es esa relación entre Dios y nosotros. Si esta relación, si esta comunión es realizada, entonces ese propósito por el cual el Señor ha hecho todo esto, el mérito de todo esto, el propósito es cumplido. Queridos hermanos, esa relación que nosotros tenemos entre Dios y nosotros es casi similar o igual a esa relación en que tiene el Padre
y el Hijo. Si pensamos esto más profundamente, podemos conocer qué tan profundo y qué tan detallado es esto. Aunque no sea igual que la relación del Padre y el Hijo, esa dirección en la cual nosotros estamos yendo en la relación de Dios y nosotros tiene que ser así. Tiene que ir a ser igual a esto. Queridos hermanos, así es como Cristo y nosotros tenemos que estar tan cerca con Él. Por eso nuestro corazón tiene que ser el corazón de Cristo. Nuestra personalidad tiene que ser la personalidad de Cristo. Por eso cuando nosotros hablamos sobre creer, que nosotros creemos, y cuando hablamos sobre ese sistema de la fe o espiritual que nosotros tenemos, tiene que ver, tiene relacionado con todo esto. El hecho de que uno conoce y se sorprende y está en shock con esa gracia y es que el Señor ha hecho al redimirnos a nosotros. Por eso al tener este shock y uno estar tan sorprendido a esa gracia, ahora nosotros tenemos que entregarnos delante de Él y responder ante esto a través de nuestro amor. Y esto es algo que viene muy natural y obviamente. Esta es la fe. Cuando hablamos que yo creo, yo tengo la fe. Y como el plan de nuestro Señor, que era darnos la fe y así nosotros ser redimidos, y nosotros al hacer lo que les acabo de decir, estamos respondiendo a este plan y estamos siguiendo ese plan. Por eso nuestro sistema tiene que cambiar y tiene que tener ese sistema de qué? Tiene que tener ese sistema que es de acuerdo a esa personalidad, a ese plan y a y esa obra que el Señor está realizando. Pero si nosotros no nos adaptamos, si nosotros no nos damos a esto, entonces ¿qué es lo que nos quedará a nosotros? Es la destrucción, es perecer. La verdad, no tenemos nada en vano para nosotros, para Dios no tiene nada en vano si nosotros no llevamos, si no entramos en Él. ¿Por qué? Porque nosotros éramos personas que ya deberíamos, ya íbamos a perecer y íbamos a ser destruidos. Pero entonces, es por eso, rápidamente nosotros tenemos que abandonar nuestras propias cosas que nos alejan del Señor para que así nosotros podamos entrar en Él por completo. Queridos hermanos, por eso ese concepto es algo muy importante y es algo claro que nosotros que tenemos que tener en nuestra vida de fe, que es como entrar a nuestro Señor. Es como tener esa conversión dentro de nosotros. Cuando nos convertimos de una fe a otra, si usamos la misma palabra, tenemos que convertirnos por completo. Tenemos que trasladarnos por completo. Nosotros cuando hablamos que pasamos de una religión a otra, es la conversión. Por eso, entonces, en el momento en que nosotros, al entrar a Él, el Señor es quien nos está invitando a nosotros y nosotros tenemos que entrar a Él. Pero ¿qué es lo que nosotros obtenemos al entrar esto? Él nos ha prometido la vida y la vida eterna y la salvación. Por eso nosotros entramos a Él. Por eso en el momento en el cual nos unimos a Él, esto es algo que el Señor ya nos ha dicho a nosotros, nos ha mandado a nosotros. Es como una enciclopedia en el cual nos está dando a nosotros y podemos decir que esto es el significado del cristianismo. Por eso, entonces para poder entrar, para que nosotros podamos tener esa salvación en la vida eterna, el Señor obró y fue fiel ante su obra que Él tenía, y nosotros siendo sus miembros, siendo sus santos miembros que hemos sido llamados de Él, nosotros siendo fieles a ese llamado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que entregarnos delante de Él para que esta obra que Él ha hecho también pueda ser realizada dentro de mí. Queridos hermanos, por eso nosotros tenemos que convertirnos, tenemos que cambiarnos a nosotros y entrar en Él para poder realizar esto. Queridos hermanos, nosotros al entrar en Él es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, o sea, tenemos que pensar y conocer bien acerca de esto. Si nosotros tenemos a la fe según nuestras propias interpretaciones y nuestras propias perspectivas, la verdad tendremos muchos problemas. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos acostumbrados a este mundo y a las cosas que ya están relacionadas con este mundo. Por eso vamos a cambiar, vamos a distorsionar la verdad. Vamos a distorsionar esa verdad.
갖고 있어요. Pero queridos hermanos, nosotros sabemos que nosotros ahora tenemos esa fe, ese pecado dentro de nosotros, y en cualquier momento en el cual nosotros, por ejemplo, ponemos 불행한 ese fuego en ese pecado, entonces esto comenzará a quemarse rápidamente. Tenemos ese latente dentro de nosotros ese pecado, pero si nosotros seguimos y tenemos nuestra fe con nuestros propios pensamientos y esto, entonces será fácil que nosotros nos alejemos del Señor, que nosotros escojamos la fe y esas palabras que nosotros queramos, y nosotros no vamos a poder ser acorde a esa voluntad del Señor. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la fe, ¿qué es? Es que nosotros tenemos que entrar en Él. Pero en el hecho de que nosotros nos adaptemos al Señor no significa que sea una sugerencia que el Señor nos está dando a nosotros, una advertencia que nos está dando a nosotros. No es esto, sino que es algo absoluto, es algo que nosotros tenemos que hacer para poder así tener esa vida. Estamos hablando de un problema de muerte y vida. O sea, es un problema en el cual nosotros tenemos que estar conscientes. No es algo que nosotros tenemos que ser como Jesús, sino que es algo absoluto que nosotros tenemos que hacer. No es algo que nosotros podemos escoger. Queridos hermanos, y la verdad, en el momento en el cual para llegar a esto tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. No es algo que nosotros podemos escoger, decir como, yo quiero esto y no hacer, quiero solamente hacer esto, sino que es algo que nosotros tenemos que hacer para así obtener la vida. Ese es el deber que nosotros tenemos. Obviamente no vamos a ser satisfacidos a un 100% con nuestras acciones o el nivel de fe que nosotros queremos llegar, pero esa dirección en la cual nosotros estamos yendo tiene que ser la correcta. Tiene que ser la correcta. O sea, no podemos cambiar la verdad según nuestros propios deseos y nuestros propios pensamientos. No podemos cambiar la verdad. 또 설명드리면 진리라는 것이 Como ustedes ya saben, pero para poder explicarles un poco más, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Cuando hablamos sobre la verdad, ¿qué es? Es algo que no cambia. 참된 것을 말하는 것입니다. Es algo verdadero cuando hablamos sobre la verdad. 일반적인 용어입니다. Es una palabra que nosotros generalmente podemos encontrar en el mundo, e incluso es una palabra que ahora usamos también en el cristianismo cuando hablamos sobre la verdad. Pero entonces cuando hablamos sobre la verdad en el cristianismo, ¿qué es lo que significa? Si hablo un poco más generalmente, ¿qué es? Está hablando sobre nuestra redención y nuestra vida eterna. Pues estamos hablando sobre esa obra, ese plan que Él realizó para poder darnos esa redención y esa vida eterna cuando hablamos sobre la verdad. Por eso, cuando hablamos sobre esa verdad 영생을 정면으로 바라보는 tiene esa dirección, o sea, tiene una dirección que nos lleva, a la salvación y a la vida eterna. Nosotros como pecadores, obviamente, como todavía tenemos latente ese pecado, es obvio que no vamos a poder llegar a ese nivel o un 100%, pero no es algo imposible, sino que el Señor, conociendo esto, Él nos está llamando a nosotros. Él nos está llamando a nosotros. ¿Y qué es lo que Él decía de nosotros? Que nosotros abandonemos, que sobrepasemos esos deseos pecaminosos, y así nosotros podamos depender de Él. Y así Él nos envía el Espíritu Santo para poder ayudarnos a nosotros. En el momento en que dependemos de Jesús, Él nos ayuda aún más a través del Espíritu Santo, y a partir de ese momento es cuando nuestro Dios está orando. Por eso nuestra dirección y nuestro propósito tiene que ser igual a la de Dios. Por eso nuestro corazón tenemos que unirnos a Él. Por eso cuando hablamos sobre lo espiritual, estamos hablando de la experiencia. Pero entonces hay momentos en el cual nosotros miramos esto muy objetivamente. Pero entonces cuando hablamos sobre lo espiritual, esto comienza a cambiarse como un tipo de conocimiento y llega a un punto que se convierte en algo abstracto. Y entonces si se vuelve así, estamos hablando, cuando hablamos sobre lo espiritual, entonces
¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos hablando de algo que es abstracto cuando hablamos sobre lo espiritual. Pero cuando hablamos sobre lo espiritual, lo verdaderamente está hablando sobre unirnos a Él, el unirnos a nuestro Señor. Y tenemos que entender lo espiritual. Cuando hablamos, algo es espiritual, algo lo espiritual, es algo que tenemos que conocer, que es algo que es conocernos, que unirnos a Él, es tener la experiencia con Él cuando hablamos de lo espiritual. Pero cuando constantemente estamos pensando en lo espiritual y estamos tratando de formar una forma, o sea, formarlo como un tipo de figura, entonces esto se convierte en un conocimiento y algo abstracto. 없는 존재가 Y 하나님에 의해서 así no vamos a poder tener esa fe. 영역으로 들어온 걸 말하는 것입니다. Pero entonces cuando hablamos sobre la verdad y lo espiritual que es, que nosotros, que éramos personas que íbamos a morir, que éramos personas que íbamos a perecer, ahora nosotros entramos, conocemos a esa gracia del Señor, entramos en el Señor a través de su gracia, de su sangre, y ahora somos limpios en Él. Pero entonces cuando hablamos de que ahora entramos en ese dominio de nuestro Señor, cuando hablamos sobre esa experiencia, es espiritual. Pero cuando nosotros, si no tenemos esa experiencia, entonces estamos hablando de un tipo de conocimiento de las otras personas. Estamos hablando de un conocimiento de lo que nosotros hemos escuchado de otras personas, esas experiencias que hemos escuchado de otras personas. Tenemos que tener esa experiencia de que en el momento en el que el Señor, al tener esa experiencia, esto se convierte en algo espiritual. Es algo que no podemos explicar con nuestras palabras. Y así en ese momento dentro de nosotros viene esa gloria dentro de nosotros, y así nosotros recibimos esa gracia y podemos tener ese poder para poder sobrepasar los límites y así ir en el camino en esa dirección del Señor. Esto es lo espiritual. Esto es lo espiritual. Pero entonces cuando hablamos sobre espiritual, ¿cuál es el resultado de esto? ¿Qué es la conclusión de todo esto? Es que la obra que el Señor ha hecho en esta tierra está siendo completada. Está siendo completada. Queridos hermanos, tenemos que luchar. Queridos hermanos, en esta tierra tenemos que luchar. Hasta el último momento en que nosotros vivamos en esta tierra, no va a ser fácil. No va a ser fácil y no va a ser, fácil el camino en que nosotros iremos. Sin embargo, esto no significa que nosotros tenemos que depender solamente enfocarnos en esto. No hay la necesidad de enfocarnos de esas dificultades en esta carne, sino que nosotros tenemos que tener nuestro enfoque en el reino de los cielos, lo que nosotros vamos a recibir en ese día. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, esas dificultades en esta tierra solamente serán pequeños tropiezos que nosotros podremos fácilmente pasar. 맞아 가야 될 것입니다. Queridos hermanos, es algo que nosotros con todo valor tenemos que sobrepasar todas estas cosas. Y solamente serán esos pequeños golpes que nosotros recibiremos y nosotros fácilmente podremos pasar. Queridos hermanos, tenemos que hacer para que las debilidades de nuestra carne no nos moleste y no nos haga, no nos limite para poder recibir esa fe. 그 목을 밟고 누르는 것이 구원입니다. ¿Por qué? Porque el momento en el cual nosotros nos dejamos llevar de esto es la destrucción. Nosotros tenemos que pisotear esto con nuestra fe para poder así sobrepasar todas estas cosas, para que así nosotros podamos estar junto con el Señor y así podamos estar con Él en ese reino de los cielos, y así nosotros podamos estar y participar con Él. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Pero primero tenemos que unirnos a Él. Tenemos que unirnos a Él. Y en ese momento en que nosotros podemos encontrar esas diferentes dificultades y esos obstáculos dentro de nosotros, primero tenemos que pisotear todo esto y tenemos que sobrepasar todo esto. Tenemos que depender de Él y así revestirnos del poder del Espíritu Santo, y así nosotros podamos ir en ese camino que el Señor nos ha preparado. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. 오늘 본문의 말씀에 보면은 Queridos hermanos, si vemos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, 점이 이런데 podemos ver
lo que el Señor está diciendo, toda la palabra que el Señor que está diciendo, y nos está diciendo el enfoque y la conclusión de esto. Nos está diciendo, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Esto es lo que ustedes tienen que sobrepasar. 예수께서 나는 하늘로서 내려온 El Señor, ¿qué fue lo que dijo? Yo soy ese alimento que viene del cielo y ustedes tienen que comer de este alimento, como dice en Juan 6:51. 나의 줄떡은 Y dice que ese pan que él ha dado es del cielo y ustedes tienen que comer acerca de eso. Pero él anteriormente había dicho, yo soy el pan, pero ahora está diciendo que él tiene que comer de la carne y su sangre. 열기 전에 너무 중요하니까 Pero entonces podemos ver que habla un poco más específicamente. Pero antes de explicarle acerca de esto, algo que tenemos que conocer para poder conocer esto, ¿qué es? Primero podemos ver de que él constantemente, él enfocó y él enfatizó de que era el pan vivo, el pan de vida. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor está enfocando en eso? Nos está diciendo, ahora tú eres el que tienes que 중요한 것은 hacer, tienes que actuar. Ahora tú tienes que actuar. Pero entonces, ¿por qué será que el Señor ahora habla acerca del alimento? ¿Por qué será que habla y relaciona esto con el alimento? Cuando habla de que hay un pan, cuando dice que dice acerca de ese pan que da vida, entonces las personas preguntan, ¿qué es ese pan? Y él volvió y dice, usted ahí tiene que comer de mi carne y de mi sangre. Pero los discípulos podrán pensar, ¿pero por qué está hablando de la comida? Pero entonces el Señor habló con la comida para poder entender fácilmente la verdad. Para que nosotros así podamos conocer un poco más fácil acerca de la verdad. Pero entonces por eso Él usa esas diferentes parábolas que existen en el mundo para que las personas puedan entender esa verdad. 그래서 왜이또 Pero entonces, ¿por qué será que ahora acá Él habla acerca sobre ese alimento? 예를 든 것인데 Sobre la comida. Primero, si miramos las diferentes razones que es primero, podemos ver que el alimento, uno, ¿por qué quiere comer el alimento? Es porque tiene hambre, porque siente el hambre. Porque uno tiene hambre, obviamente, uno comienza a anhelar el alimento, ¿no es así? La comida. Pero si está lleno, si uno no siente si no siente esa hambre, entonces no tiene la necesidad de comer, no tiene ese dentro de sí ese 에 대해서 하신 그 마태복음 말씀 para poder comer. Pero si vemos en Mateo 5:6 nos habla que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 의가 없어요. Queridos hermanos, si vemos la realidad del hombre que es, ellos no tienen la justicia, sino están llenos del pecado, y podemos ver de que ellos conocieron de que ellos son pecadores y no tienen la justicia, y ellos ahora entendieron de que ellos no pueden venir delante del Señor, y que lo que es el resultado de todo esto es la ira y entrar al infierno. Pero entonces ellos comienzan a sentir ese anhelo para poder llegar y recibir esa justicia, y tienen ese anhelo diciendo, ay, yo verdaderamente quiero ser parte tuyo, Señor, yo quiero y deseo tu justicia. Entonces podemos ver que ellos tienen ese anhelo, esa hambre y esa sed de esa justicia al conocer que no la tienen. Pero entonces habrán personas que no conocen, no son conscientes de que son pecadores. Por eso ellos no tienen esa hambre y sed de la justicia. O sea, no tienen hambre y sed de la justicia, no tienen hambre de esa justicia. Por eso cuando el Señor le dice, come de esto, no comen, porque no sienten esa necesidad de ese alimento. 두 번째로 Y luego segundo, cuando hablamos de la segundo, ¿cuál es el segundo significado de esto? Cuando habla sobre el alimento, segundo, ¿qué es? Tiene que comer. Uno no puede obligar a una persona para que coma. Uno le puede ofrecer ese alimento, le puede dar ese alimento a esa persona, pero la persona que come y voluntariamente come, y esto es esa persona misma.
Pero entonces, si esa persona, si no come de esto, obviamente esa persona no puede recibir esos beneficios y esos nutrientes de esa comida. O sea, tiene que actuar. O sea, tiene que actuar. Por eso esa persona tiene que tener responsabilidad de sí mismo, tiene que tomar la cuchara y tiene que comer de esto. No, esto no tiene ninguna relación con solamente el escuchar. El escuchar y el actuar es completamente diferente. ¿Qué es la verdad? La verdad es actuar ante ella. Es actuar ante ella. El Señor, para poder salvar, tenía que morir. Por eso Él murió. Él tuvo que tomar acción. Él tuvo que tomar acción. Por eso el Señor hizo que el Hijo fuera carne, hizo que fuera hombre, y luego Él murió en medio de las manos de los hombres. Por eso no solamente es por el escuchar. Solamente el escuchar es algo en vano. Tiene que actuar. ¿Qué fue lo que dice cuando viene la verdad y no actúa? Que dice, vendrá la ira de Dios en esa persona. ¿Por qué? Porque ha menospreciado lo que Dios ha dado. Ha menospreciado al Hijo de Dios. Ha menospreciado al Espíritu Santo. O sea, la persona que conoce y no actúa. Y luego tercero, cuando hablamos sobre el alimento, ¿qué es? Cuando hablamos sobre el alimento, podemos ver de que en el momento en que nosotros comemos ese alimento, ahora se convierte en parte de nosotros. ¿Dónde irá ese alimento cuando entra en nosotros? Ahora se vuelve parte de nosotros. O sea, nos convertimos uno con ese alimento, ¿no es así? Por eso, cuando nosotros vemos algo y vemos algo interesante, y obviamente podemos ver, para poder llenar este interés y esta curiosidad que nosotros tenemos, viene primero a nuestro conocimiento, se ha llenado nuestro conocimiento. Incluso si queremos un tipo de beneficio en la carne, podremos hacerlo para tener un beneficio de esto. Pero tenemos que saber que el Señor tiene que morar dentro de nosotros, y nuestro Señor tiene que entrar dentro de nosotros, tiene que ser digerido dentro de nosotros. No tiene que luego desaparecer, sino que tiene que ser uno con nosotros. ¿De qué forma? ¿En qué forma? Él tiene que convertirse en nuestra salvación. Él tiene que convertirse en nuestra salvación. Como el pan entra en nuestra boca y nosotros la mascamos y entra en nosotros. ¿Y qué es lo que hace ese alimento cuando nosotros lo masticamos y entra en nosotros? Nos da la vida, o sea, nos da esa energía y esos nutrientes para poder sostener la vida. Por eso nosotros tenemos que comer una y otra vez para tener y sostener esa vida. No solamente para poder sostener esa vida necesitamos la salud, ¿no es así? Nosotros ahora que íbamos a morir, ahora al alimentarnos, ahora nosotros podemos sostener esa vida y tener la salud. De esta misma forma, nosotros tenemos que comer de Jesús y Él tiene que ser digerido dentro de nosotros. Tenemos que entrar dentro de nosotros, y así de esta manera esa vida es sostenida dentro de nosotros. Esa vida de Jesús es sostenida en nosotros a través de Jesús. Por eso, para poder hacer esto, el Señor, Él nos da su carne y nos da la vida a nosotros, su sangre a nosotros. Pero entonces cuando nosotros hablamos sobre el pan, cuando hablamos sobre el pan vivo, las personas estaban pensando algo que salía del cielo. Pero entonces nos está diciendo, Él por eso dice más específicamente, estoy hablando de mi carne y de mi sangre. Por eso Él vuelve a hablar acerca de esto y nos habla de esto. Por eso cuando nosotros comemos de este pan de vida, ¿qué significa? Es comer de la carne y de la sangre y beber de la sangre de Jesús. Es lo que nos está diciendo en los versículos que hoy hemos leído. Nos está diciendo más específicamente y más profundamente acerca de esto. Queridos hermanos, tenemos que saber que Jesús se ha sacrificado por nosotros. Es aquel quien se sacrificó por nosotros. Él es aquel que se sacrificó y se abandonó a sí mismo por nosotros. Él se sacrificó por nosotros, queridos hermanos. Por eso Él nos da su carne a nosotros, nos da su sangre a nosotros. Por eso Él se está rompiendo, completamente nos está dando a nosotros, se ha sacrificado a nosotros para que nosotros podamos vivir. Por ejemplo, si nuestro Señor
용납된다고 hubiera venido en esta tierra y nos hubiera dicho, 어떤 제시 pues el que quiere venir de Dios tiene que hacer esto y lo otro y lo otro. Pero entonces si el mundo y las personas hubieran escuchado esto, la verdad no hubieran podido entender esto, no, incluso hubiera sido imposible y no hubieran tenido el valor de poder venir delante del Señor. ¿Y por qué? Porque el hombre hubiera estado lleno de ese pecado, o sea, no hubieran podido tener esa comunión del Señor. Por eso el Señor envió al Hijo en esta tierra. Dios envía en esta tierra, como dice en 1 Pedro 3:18. ¿Para qué? Para que así nosotros podamos venir delante de Él. Así es tan importante el creer. El creer es mucho más allá del tener ese conocimiento, ser conscientes de esto. Tenemos que tener esa experiencia dentro de nosotros. 원래 Cuando hablamos sobre creer, normalmente cuando uno dice, yo creo en esa persona, ¿qué significa? Que yo confío en esa persona, que yo confío en la personalidad, o yo confío en el conocimiento que esa persona tiene, o yo acepto y confío en lo que esa persona está diciendo, o esa personalidad que tiene. 하나님의 Pero entonces, si vemos al Dios de Israel, dio esta fe delante de Dios. Pero si vemos a otras religiones, si vemos en las otras religiones generalmente, cuando habla sobre del creer, ¿qué significa? Es adorar, o sea, es adorarle a Él y lateralmente y unilateralmente. Cuando hablamos sobre que uno cree en algo o en alguien, religiosamente, nos enfocamos un poco más en el concepto de alabar y de alabar y entregar todo. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor que dijo? El Señor no gustaba de esto, no se complace en ser alabado obligatoriamente o siendo obligados. Pero entonces, ¿qué es lo que el Señor deseaba? Él deseaba el cumplir con esa obra y ese plan que el Señor ya había realizado. Pero entonces, ¿cómo Él puede hacer esto? Él puede realizar esto en el momento en el cual les da a ellos la fe. Ellos le da la fe a ellos a través del creer. 믿음이 신앙입니다. Pero entonces, ¿qué es la fe que ellos tienen? Es el hecho de creer. Pero entonces, ¿cómo será que el Señor supo acerca de esto? Si nosotros vemos desde el principio de todo esto, ¿es desde dónde? Desde Abraham. Si vemos en Romanos 4:3, ¿qué dice? Cuando Dios vio la fe de Abraham, Él determinó que esa era la fe que Él estaba buscando. Él vio a Abraham y aceptó que esa fe de Abraham era el creer en Dios. Por eso podemos ver como Abraham, él estaba amando a Dios, no importaba si Dios le decía, haz esto y lo otro. Por eso él incluso dio a su hijo delante de Dios sin 이게 기준이다. dudarlo ni una vez. Él entregó esa fe. Por eso Dios aceptó esa fe de Abraham y dijo, esta es la fe que yo estoy buscando. 백성 이스라엘은 Pero entonces si vemos al pueblo de Israel, no solamente sirvió o alabó a Dios, no, y pues obviamente también le glorificó a Dios. Pero en medio de todo esto, ¿qué es lo que podemos ver? Que nuestro Dios al mismo tiempo les enseñó en creer en Dios, cómo creer en Dios. ¿Qué es lo que el Señor decía? Es tener esa relación personal con uno. 제대로 따르지 않았습니다. Pero podemos ver que el pueblo de Israel no realizó la obra del Señor, sino que ellos no creyeron en el Señor como debieron ser. Y si vemos en Isaías 29:13, que dice que ellos con sus bocas y con sus labios confesaron de que ellos estaban sirviendo a Dios. Y ellos confesaron de que ellos solamente exteriormente, ellos estaban pues sirviendo a Dios y dijeron como, ay Dios, nosotros te servimos, te estamos alabando. Y ellos, ¿qué es lo que dice luego? Que sus corazones se habían alejado de Dios. Aunque sus bocas están diciendo que le están confesando y están alabando, le están honrando, podemos ver que sus corazones se están alejado de Él. ¿Por qué? Porque ellos han determinado esa fe del Señor según sus propios pensamientos y según sus propias determinaciones de la carne. 알고 있어요.
Queridos hermanos, tenemos que saber cuál es ese concepto del creer y esa fe en la cual nosotros tenemos que tener. Pero entonces por eso cuando hablamos sobre el creer delante del Señor, podemos ver de que ellos estaban conscientes de cómo ellos tenían que creer en el Señor. Pero entonces nosotros ahora pues no sabemos comúnmente qué es el creer en Dios, porque ese creer es algún significado que nosotros comúnmente usamos en el mundo. Pero entonces, ¿qué es lo que si vemos al pueblo de Israel conocían cómo ellos tenían que creer? ¿Por qué? Porque el Señor ya les había enseñado una y otra vez, les estaba diciendo que desde su corazón tenían que creer. Es algo que les está diciendo una y otra vez en todo el Antiguo Testamento. Incluso les está volviendo a decir qué es el creer en Dios. Ellos conocían qué era el concepto de esto. Pero entonces si nosotros hablamos a Jesús, podemos ver que Jesús, Él no solamente se queda en creer, sino si vemos a Israel, podemos ver que ellos estaban imitando el creer. Y podemos ver de que Jesús aumenta, o sea, profundiza un poco más sobre qué es el creer en el Señor, qué es el comer de ese pan del Señor, como dice el versículo 51, Juan 6:51. ¿Qué es lo que dice acerca de ese pan? Cuando habla más profundamente acerca de esto, está hablando que esta es mi carne. Esta es mi carne. Pero ellos no pudieron recibir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos lo que estaban esperando de nuestro Señor eran las cosas pues de la carne, físicas. Por eso dice en el versículo 52, en Juan 6:52, que dice que cada uno se estaban discutiendo entre sí y estaban discutiendo de cómo ellos iban a poder comer de su carne. Entonces ellos estaban pensando de que uno tenía que comer de la sangre y de la carne de Jesús como si fueran carnívoros. Pero el Señor no estaba hablando de eso y era algo obvio, ¿no es así? Y ellos también hubieran conocido que esto no era el propósito del cual el Señor estaba diciendo esto. Y podemos ver de que ellos, la verdad, ellos de pronto algunos no conocían esto, pero estoy seguro de que muchas personas sabían de que Jesús estaba hablando pues de esto como parábola. Los estaba hablando esto para poder ilustrarles la verdad, para que ellos pudieran entender fácilmente acerca de esto. Por eso Jesús tomó uno de los conceptos que eran más comunes y fáciles que todos conocían para poder explicar la palabra del Señor, de esa verdad. Pero entonces podemos ver que estas personas no entendieron esto, o incluso a propósitamente ellos no quisieron aceptar esto. Por eso ellos dijeron, ¿cómo puede darnos de comer de su carne? Menospreciando a Jesús. Pero Jesús en ese momento, ¿qué fue lo que dice? No fue diciéndoles, y no se esforzó diciendo, ¿por qué son así? Esperan y les vuelvo a explicar. No habló de esta manera, sino que Él no se adaptó a los pensamientos de ellos, sino que en cambio Jesús habló más complicadamente, incluso habló más difícil, habló más complicadamente esas palabras. ¿Y qué fue lo que ustedes tienen que tomar de mi sangre? No solamente comer de la carne del Hijo del Hombre, sino que tienen que comer, ahora tienen que tomar de la sangre. Pero entonces si vemos entre los judíos, dice en Levíticos 17:10, el tomar de la sangre era algo imposible de hacer. ¿Por qué? Porque dice que les iba a cortar del pueblo. Para ellos el hecho de tomar de su sangre era completamente pues no podían, era imposible para ellos pensar el hecho de tomar de esto. Pero ellos, ¿qué es lo que estaban pensando? Ellos estaban pensando en literalmente tomar de su sangre. Pero entonces, ¿qué significa esto? De que está hablando de que Él se dio como sacrificio delante, como holocausto por nosotros.
Era algo que los judíos ya habían visto por muchos años habían visto cómo ellos tenían que sacrificar, de cómo ellos tenían que derramar esa sangre y entregar delante del Señor. O sea, ellos tenían todo este proceso y ese sistema dentro de ellos. Y eso es lo que el Señor estaba diciendo como parábola para poder decir de que Él era ese holocausto. 피는 Cuando hablamos sobre la sangre, estamos hablando sobre ese sacrificio en el cual da el último cordero. Es que está hablando sobre ese símbolo, esa parábola de ese cordero que va a entregar esa sangre, que va a derramar esa sangre. Y fue entregado ¿para qué? Para poder redimirnos a nosotros de nuestros pecados. 하이힐 이렇게 말할 수 있잖아요. Entonces podemos decir por ejemplo, de algo, digamos, de las mujeres. Cuando representamos a las mujeres, fácilmente podemos pensar en los tacones, ¿no es así? O también, cuando hablamos sobre los coreanos, podemos pensar en lo blanco que son. Pero, por ejemplo, cuando hablamos sobre la sangre, entonces, cuando hablamos sobre la sangre, ¿qué es lo que nos hace pensar? Nos hace pensar de esa redención que el Señor nos ha dado a nosotros, de que Él derramó su sangre por nosotros, que Él dio su amor por cada uno de nosotros, que Él murió para poder darnos la vida a nosotros. Cuando hablamos sobre esa sangre, hablamos sobre esa promesa de la vida que nos da a nosotros. Por eso así nosotros podemos abandonar, podemos limitar y podemos alejarnos de ese pecado. ¿Por qué? Porque conocemos ese gran amor, esa gracia, y eso es lo que el Señor nos da a nosotros. Sobre ese sacrificio y esa redención, esa verdad y ese corazón sincero que el Señor nos da a nosotros. ¿Qué es lo que representa todo esto? La sangre. La sangre es lo que representa esto. La sangre es lo que representa esto. 호소하지 않아요. 그래서 예수님의 Esta sangre es lo importante. Por eso nos está diciendo que nosotros comamos de esa carne y bebamos de esta sangre. Entonces, cuando lo hacemos, ¿qué es lo que ocurrirá a nosotros? ¿Cuál es el beneficio que viene a nosotros? Si vemos en el versículo 53, ¿qué es lo que dice? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Pero entonces cuando dice el no, cuando habla negativamente, está hablando sobre está enfatizando, o sea, está enfatizando que lo importante es esto. Pero entonces el comer de su carne y el beber de su sangre, ¿cuál es el resultado que viene? Nos da la vida a nosotros, como incluso en el versículo en Juan 5:24 nos dice que Él nos ha trasladado de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. ¿Cuál es el propósito de Él? Si vemos en Juan 10:10, que es dar la vida a las ovejas y la da en abundancia. Pero entonces cuando nosotros pensamos en la sangre y en la carne y en la sangre de Jesús, pues fácilmente pensamos en la Santa Cena, ¿no es así? En la copa de vino y en el pan. Pero entonces podemos relacionarlo así, pero es algo que nosotros no necesariamente es esto y lo otro. La verdad no podemos interpretarlo así, tan así, esto es así, lo otro y es así. Es algo que los católicos fácilmente hicieron, pero no es malo, no está mal interpretarlo de esa manera, pero no solamente es así lo que quiero decir. ¿Qué es lo que nos estoy diciendo? Cuando hablamos sobre la carne y cuando hablamos sobre la sangre, ¿qué es lo que nos estamos hablando? Que está hablando le está hablando sobre Jesús, todo sobre Jesús, no solamente de la carne, sino estamos hablando sobre su naturaleza, su personalidad. Hablamos sobre su persona, estamos hablando de todo de Él. Entonces, por eso cuando nosotros comemos y vemos de esto, no es, ay Señor, yo te quiero seguir solamente en esta parte. No solamente es decir esto, sino que es que todo esto venga dentro de nosotros, que nosotros recibimos a Jesús. Absolutamente todo lo recibimos a un 100%.
a ese cordero que fue entregado como holocausto, ese cordero que fue entregado como sacrificio. Él ahora se convierte en nuestra vida para nosotros. Se convierte en nuestra vida y Él tiene que ser digerido en nosotros por completo. Por completo tiene que ser digerido. 두 번째 약속은 뭐예요? ¿Y cuál es la segunda promesa que el Señor nos da a nosotros? En el momento en que nosotros comemos de esta carne y bebemos de esta sangre, que es lo que dice en el versículo 54, que Él nos da la vida eterna. Que aquel que ha obtenido la vida, ahora les da la vida eterna. Esa vida que va a poder sostener en toda la eternidad, que los ha cuidado al estar en esta vida. No importa si esta carne desaparece, no importa si esta carne se deshace y se descompone, esta vida que Él tiene en el Espíritu será eterno, será eterno. O sea, que va a vivir nuevamente, que va a vivir nuevamente. Que va a vivir nuevamente. Incluso esas carnes, digamos, que desaparecen, que se ahogan o que explotan, esas carnes, esos espíritus nuevamente serán recogidos por el Señor y les volverá a dar nueva carne. 보고 믿는 자마다 Pero entonces cuando habla, cuando dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en aquel que ha sido enviado por Dios recibirá la vida. Pero entonces eso es lo que les había dicho la semana pasada. Pero ahora, ¿qué es lo que dice? Todo aquel que recibe mi carne y toma de mi sangre es aquel que puede tener la vida eterna. O si está hablando más específicamente, no solamente nos está diciendo, ay, yo solamente tengo que ver a Jesús. O sea, cualquiera que vea a Jesús tendrá el Hijo del Hombre tendrá vida eterna. No solamente es el hecho de mirar, sino que está hablando más específicamente. Tiene que comer y beber de esa carne y de esa sangre. Por eso en el versículo 53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Y cuando dice en el versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea, podemos ver que estructuralmente habla acerca de esto. Pero entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es algo que viene en una sola vez. Esa vida es algo que viene en una sola vez. Esa vida entra dentro de nosotros y se convierte en nosotros. Y cuando en el versículo 53 habla de cómo esa vida entra en una sola vez. Y luego en el versículo 54, ¿qué es lo que dice? Que ahora esa vida es sostenida, que no desaparece, sino que es sostenida dentro de nosotros hasta el último momento. Por eso, entonces, ¿qué es lo que dice incluso en el versículo 55? Que dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. O sea, nos está hablando sobre esas dos promesas. Están dentro de esto. Están las dos promesas que nos da la vida. Que la carne y esa sangre nos da la vida. Y también, ¿qué es lo que hace? Nos hace que nosotros podemos sostener esa vida. No es incluso algo imaginario o algo abstracto, y tampoco no es algo simbólico, o tampoco no es algo que es un conocimiento, sino que es una verdad, es una realidad y es un concepto real. Por eso el Señor nos está diciendo, el que come de mí, come la verdadera comida, y el que bebe mi sangre está bebiendo la verdadera bebida. Y en el versículo 56 dice, el que come mi sangre y bebe el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿qué dice? En mí pertenece y yo en él. O sea, el que come de su carne y bebe su sangre entra en él. 일방적으로 그를 자기가 애매한 곳에 두지 아니하시고 Y no es algo que Él, no es solamente el hecho que nosotros solamente entramos y ya, sino nos está prometiendo que Él dice que Él morará dentro de nosotros. No es que nosotros solamente entremos en Él, sino que Él entrará en nosotros. Es algo que nosotros, es una comunión, es una relación que nosotros tenemos delante del Señor. Por eso, cuando hablamos sobre creer en Jesús, ¿qué es? Es que nosotros, que Él Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Como dice en Juan 14:20, que dice, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en Él.
El Señor nos está diciendo que nosotros ahora pertenecemos en Él. Y como nos dice en 2 Corintios 13:15, el hecho de que nosotros, que el Señor ahora vive dentro de nosotros, e incluso en Gálatas 2:20 que dice, ahora el que vive dentro ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Vive en mí. Por eso mi corazón, mi voluntad, mi personalidad, todo eso tiene que ir junto con el Señor. Tiene que ir junto con el Señor. ¿Y qué nos dice también el Señor? Que dice más específicamente en versículo 57, todo esto viene del Padre que es viviente. Todo esto viene del Padre viviente. El que me ha enviado a mí es el Padre. O sea, dice que todo esto viene del Padre. Y dice que y yo vivo por el Padre. Y el Padre, como me ha permitido a mí, y Él vive por el Padre, yo también les daré a ustedes la vida, porque el Padre me ha dado la autoridad de dar esa vida. Y de la misma forma como el Padre y yo tenemos esta relación tan especial y que es eterna, también de la misma forma yo deseo que tú y yo seamos así, que tú me aceptes a mí y yo quiero estar y morar dentro de ti. Y luego dice en el versículo 58, este pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, sino que este es el que come el pan vivirá eternamente. Nos está volviendo a ver esto específicamente. Entonces, si cada vez que nosotros seguimos las cosas de la carne, cada vez que nosotros, si ustedes siguen y buscan las cosas de la carne, ciertamente morirán, pero aquellos que buscan buscan esa comida que da vida, ustedes tendrán la vida eterna. El Señor nos está buscando a nosotros, no solo nos busca a nosotros, nos está invitando a nosotros, tiene sus brazos abiertos y nos está invitando a nosotros. Espero que cada uno de ustedes puedan reaccionar a eso, puedan entrar en Él y morar en Él. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Aleluya. No es el hecho de tener ese ser consciente desde que existe un Dios, sino que es el hecho de tener esa experiencia, que nosotros podamos reaccionar a esa gracia del Señor, que podamos entregarnos delante del Señor, que nosotros tengamos esa determinación de entregar todo nuestro ser delante del Señor. Aleluya. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos acepte a nosotros, que nosotros queremos ser uno con el Señor, que nosotros deseamos estar juntos con el Señor, para que el Señor pueda abrir dentro de nosotros a través del Espíritu Santo. Vamos a orar todos juntos. 우리를 받아주시기를 간절히 원합니다. 우리를 역사해 주시옵소서. 하나님 도와주시옵소서. 역사하시고 도와주시옵소서. 우리를 도와주시고 우리 성도들 도와주시고 하나님의 역사하시고 도와주시옵소서. 도와주시고 역사에 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, 우리에게 주신 말씀을 감사드립니다. te damos gracias por esa palabra que nos has dado a nosotros. Ayuda, Señor, que todos nosotros con una fe podamos venir delante tuyo. Ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos acercarnos a ti, ser uno delante tuyo y con toda la obra que tú nos has dado, no solamente con nuestros pensamientos, sino que ayuda, Señor, que nuestra fe pueda ser dentro de ti, tengamos esa certeza que viene de ti. Ayuda, Señor, que cada uno de nosotros no pongamos en vano esa muerte que has hecho, que has tomado por nosotros. Ayuda, Señor, que esa obra que has hecho se pueda cumplir dentro de nosotros, obra en cada uno de nosotros. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. A partir de esta hora hasta el momento en el cual el Señor venga de nuevo, es el momento en el cual nosotros tenemos que luchar. Y una de las cosas y ese corazón que nosotros tenemos que tener es que tenemos que saber que el Señor viene y tenemos que luchar, que nuestro corazón no debe tambalear con las diferentes dificultades.
다 밑에 내려가다가 거기 땅 파고 더 내려갑니다. Y si nosotros caemos una vez, caeremos más profundamente. Por eso tenemos que saber de que esa promesa del Señor no cae en el piso, que el Señor nos está guiando en él. Espero que tengan esa certeza y todos de pie vamos a alabar. 고난 내 영혼 편히 쉴 곳과 풍랑 위로도 안전한 보고 폭풍까지도 다스리시는 주의 영원한 발 의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 세상 친구들 나를 버려도 예수 늘 함께 동행함으로 주의 은혜가 충만하리니 주의 영원한 발의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 나의 믿음이 연약해져도 미리 예민한 힘을 주시며 위태할 때도 완도하시는 주의 영원한 발 의지해 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지함이라. 잊지 못한 것 주께 없으니 나의 인생을 주께 맡기며 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 발 의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 사전 능치 못한 것 주께 없으니 나의 인생을 주께 맡기며 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 발 의지에 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 영원하신 발 주의 영원하신 발 함께 하사 나를 항상 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 의지하리라. 주의 영원하신 발 함께 하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않음은 주의 발을 할렐루야. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo
sean con todos los miembros que han rendido el culto y en los bereanos y en sus familias por todos los siglos. Amén. 자, 여러분 자리에 앉아주세요. Queridos hermanos, tomen asiento. 교회와 함께 사랑과 겸손으로 행복한 성낙인, 마음의 기쁨과 소망으로 다시 새롭게 되는 2022 여름 수련회. 어떤 프로그램들이 있는지 함께 알아보시죠. 감독님과 전 세대가 함께하는 저녁 성회. 3일 마음이 활짝 열리는 수련회 개회 예배를 드리고, 4일 전 세대가 함께 찬양하며 교회를 위해 뜨겁게 기도하는 시간을 가집니다. 5일 마지막 날은 감독님의 축복과 교회를 향한 감사와 다짐의 시간으로 저녁 8시 세계센터 대성전에서 행복한 저녁 성회가 시작됩니다. 교회와 함께하는 새벽 성회. 우리 교회 회복을 위해 성낙인이 함께 모여 교회 재건을 위해 집중적으로 기도합니다. 새벽 기도는 세계센터 대성전에서 4일과 5일 오전 5시 50분부터 시작됩니다. 병고침 그리고 간증과 감사가 넘치는 신유 집회가 5일 오후 2시 30분에 세계센터 대성전에서 시작됩니다. 이번 여름 수련회 동안 다양한 특강이 진행됩니다. 4일 오전 10시 행복한 특강, 8층 성경적 육아와 자녀 교육, 9층 내가 건강해야 교회가 건강하다, 10층 그리스도인의 삶과 문화, 11층 교회와 직장에서의 대인관계. 5일 오전 10시에는 의와 평강과 희락이라는 주제로 전교인 특강을 진행합니다. 우리 안에서의 변화 그리고 행복한 신앙으로 업그레이드 되는 시간이 될 것입니다. 행복 더하기. 교회와 함께 사랑과 겸손으로 행복한 성낙인 여러분을 즐거운 레크레이션 현장으로 초대합니다. 4일 오후 2시 30분에 진행됩니다. 다양한 경품들도 준비되어 있으니 성도 여러분들의 많은 참여 바랍니다. 우동 마켓. 4일과 5일 이틀간 우동 마켓에서는 플리마켓부터 성낙 시네마, 키즈존, 플레이그라운드, 성낙 바이블 브릿지 등 다양하게 준비되어 있습니다. 또한 센터 별관과 리더 센터에서는 매점이 열립니다. 다양한 먹거리와 볼거리, 또한 즐길 거리가 가득한 여름 수련회가 될 것입니다. 성낙인 여러분, 이번 여름 수련회를 통해 하나님의 힘과 용기를 얻어 교회의 어려움과 불안감을 완전히 해결합시다. 또한 세계센터 현장에서 모두 같이 하나님의 은혜를 충만히 받아 행복한 교회로 세워나갑시다. 우리 모두 여름 수련회에서 만나요. 사랑하는 여러분, 이번 주 수요일부터 Queridos hermanos, desde este miércoles 수련회가 시작됩니다. ya vamos a comenzar con el avivamiento de verano. Ya varios años que no hemos tenido este avivamiento así juntos presencialmente. Espero que todos juntos puedan venir y puedan apartar su tiempo y puedan participar juntos. La iglesia les está dando la oportunidad a cada uno de ustedes y está dando esta oportunidad a ustedes. Pero, queridos hermanos, a nosotros no tenemos que tener esa actitud, ay, miremos qué es lo que la iglesia nos va a dar ahora, miremos qué me va a dar beneficio en esto. Espero que ustedes no tengan ese pensamiento, es algo que antes teníamos, pero no ahora.
Espero que ustedes puedan traer todas sus dificultades, puedan traer todas esas cosas, dificultades que tengan y vengan delante del Señor y ustedes puedan llamar al Señor para que el Señor ore en ustedes. Queridos hermanos, hagámoslo juntos. Espero que no tengamos un avivamiento que sea igual a de los años pasados, sino que sea un avivamiento nuevo en el cual nosotros podemos tener ese encuentro con Dios, que tengamos esa experiencia delante del Señor. Espero que cada uno de ustedes puedan entregar todo su ser delante de Dios en esta hora. Todos de pie y vamos a dar gloria delante del Señor. 자, 사랑하는 성도 여러분, 감사합니다. Queridos hermanos, gracias.